Stand clear of the closing doors, please. A ver, Karen, yo estoy muy intrigado por cómo entendemos la salud mental de la juventud mexicana. Es una alerta que tenemos de manera emergente, lo que se han convertido un caldo de cultivo para la delincuencia organizada y sobre todo el acceso que tienen para todo el tema de drogadicción, que ya lo tienen muy a la mano. Y el adultocentrismo, para definirlo muy rápido, es como ese sistema de pensamiento social y cultural, ese sistema que durante muchos años les hizo pensar, o nos hizo pensar a las personas adultas, que el mundo les pertenece, que las decisiones les pertenecen. A veces no se escuchan los discursos políticos, ¿no? Difícilmente sabemos qué está haciendo el gobierno por nuestros jóvenes. A todas las personas jóvenes se los digo, créanse que son motores de cambio, que son agentes de cambio, que tienen derechos, que los pueden ejercer. Bienvenidos todos, bienvenidas, buenas noches. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en un episodio semanal más. Esta noche estamos muy contentos porque tenemos un programa dirigido a los jóvenes con invitados de primerísimo nivel y queremos que no se pierdan los próximos minutos porque en este programa van a encontrar información valiosísima que les va a permitir hacerse de nuevas herramientas para, bueno, pues tener una mejor calidad de vida y para poder alcanzar los objetivos que cada uno como jóvenes tiene, ayudados de las herramientas que el Estado hoy acerca a todos nosotros. Querido analista, buenas noches, ¿cómo estás? Querida Sombra, ¿cómo estás? Hoy te saludo desde las sombras. La verdad es que sí tenemos un programazo el día de hoy, invitados de una calidad probada, ya ustedes los escucharán. La verdad es que el gobierno hace esfuerzos insuperables para tratar de que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro. Y bueno, hoy lo vamos a ver justamente, así que comenzamos, mi querida Sombra. Vamos a ello. Vamos a ello. Fíjate que en México tenemos casi 40 millones de jóvenes de acuerdo al censo de 2020 y es una cantidad importante para cualquier país. Incluso en muchos momentos hemos hablado del bono poblacional y cómo este bono poblacional, en el caso de México, pues favorece el desarrollo del país en distintos ámbitos. Para eso el día de hoy tenemos tres invitados especiales, la licenciada Karen Hurtado Arana, el licenciado Mario Páez y el licenciado Raúl Calleja del INJUVE. Buenas noches a los tres, bienvenidos. Empezamos por las damas. Querida Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Sombra, el analista, a mis compañeros. Un gusto verles nuevamente para finalizar el día con actividades encaminadas hacia las juventudes. Como siempre es un gusto iniciar y terminar el día con estos temas. La verdad es que para una servidora es muy grato y sobre todo cuando son espacios generados específicamente para hablar de nuestros jóvenes. Bueno, Karen, cuéntanos qué es lo que tú haces en el Instituto Mexicano de la Juventud, cuál es tu labor, a qué se dedica la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud. Pues mira, te platico un poquito. La Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud, como bien lo marcan las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, es uno de los objetivos principales, es impulsar y promover el desarrollo integral de las y los jóvenes a través del diseño, coordinación, articulación y monitoreo de toda la política pública. Y esto nos lleva a nosotros a buscar campos para que los jóvenes sean reconocidos como sujetos de derecho, pero además como actores estratégicos para el desarrollo de su país, de las comunidades y de las localidades específicamente en donde ellos se encuentran. Para llevar a cabo nosotros esto, trabajamos muy de la mano uno de los programas presupuestarios del gobierno federal, que es el E016, es la articulación de las políticas integrales de la juventud. Desde ahí nosotros creamos componentes en beneficio de los jóvenes. Actualmente tenemos activos dos componentes fundamentales dentro del instituto y una de las estrategias que estamos buscando que pueda ser componente lo antes posible,
Uno de esos componentes, y creo que es el pilar que tenemos nosotros ahorita en el instituto desde 2020 que se creó, es el de Contacto Joven. Contacto Joven es una estrategia que se generó desde el gobierno de México a raíz de la pandemia del COVID-19. Se hizo una iniciativa que se generó junto con, más bien de la mano con servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. CONASAMA nos apoyó mucho, CONADIC nos está apoyando también en este tema, pero uno de nuestros principales aliados para llevar a cabo todas las acciones que se llevan desde Contacto Joven es UNICEF. UNICEF, junto con el Instituto Mexicano de la Juventud, se creó una plataforma que es de YouReport, en la que se da atención psicoemocional para jóvenes, es de joven a joven. La idea es que nosotros sacamos convocatorias periódicamente para supervisores de caso y son 2 modalidades las que trabajamos. Supervisores de caso y voluntariados. Los supervisores de caso son chicos que ya cuentan con una carrera afín al tema de la atención psicoemocional, psiquiatras, psicólogos, pedagogos. Ellos son quienes atienden de manera directa esta plataforma de YouReport, la cual se usa por medio de un WhatsApp. Los chicos envían la palabra contacto al WhatsApp de este componente y estos chicos los atienden, pero también de la mano, y la otra modalidad del componente es la modalidad de voluntariado. Nosotros generamos una segunda convocatoria en la que convocamos a más de 100 jóvenes para que sean voluntarios de esta plataforma y se generen las redes que los supervisores van a estar generando en sus estados o en los estados que ellos estén cubriendo. Es decir, los voluntarios también atienden directamente los casos desde la plataforma y todo el tema de la atención psicoemocional es completamente anónima. No les preguntan datos específicos sobre temas personales, sino más bien sobre la atención. Los chicos se sienten con toda la confianza de platicar lo que ellos quieren, lo que ellos sienten y lo que están atravesando en esos momentos. Y en casos de que sean o requieran más bien los chicos una atención más especializada, se canalizan directamente a dependencias que ya les otorgan este tipo de servicios, evidentemente pues de la mano de la Secretaría de Salud, que es uno de nuestros aliados que también está dentro de esta estrategia, y a los chicos se les sigue dando el seguimiento puntual. Afortunadamente, desde que se creó desde junio del 2020 a la fecha, llevamos más de 96,000 casos atendidos. También participamos con este componente en ferias de salud a las que nos invitan en diferentes estados, en diferentes municipios, ciudades y en donde nos sea posible poder acompañar. Nosotros de manera directa asistimos a estos lugares, pero también los supervisores y los voluntarios se turnan para atender estas ferias en las localidades en las que ellos se encuentren. Lo que hacemos en estas ferias es brindar información para las y los jóvenes, pero también ahí aprovechamos para brindar la información con sus padres o con quienes los acompañen en esos momentos. Se les informa se les da toda la información de lo que tiene que ver el tema de la atención de la salud mental y se les invita a usar esta plataforma de YouReport para que ellos puedan atender sus temas psicoemocionales de manera completamente anónima, y también se brindan diferentes actividades. Una de ellas es un tendedero reflexivo que realizamos con las y los jóvenes en estos espacios, ya sean públicos o en escuelas, y la verdad es que hemos tenido una aceptación muy grande para el tema de los tendederos reflexivos que se hacen, porque también la participación de los jóvenes es anónima. Siempre buscamos que sea una pregunta detonante específicamente si creen que es importante el tema de la atención a la salud mental, y ellos contestan de la manera que ellos quieren. Incluso ha habido casos en los que los chicos expresan sus emociones sin contestar directamente la palabra detonante, pero expresan emociones, expresan situaciones que han vivido en sus comunidades, en los mismos centros educativos, en el entorno en donde ellos están. Y eso nos ha ayudado a generar a nosotros diferentes estrategias para implementar nuevas acciones en estas ferias a las que vamos. Evidentemente no es una información que se haga pública porque los
los chicos todo lo hacen anónimamente, pero a nosotros sí nos ayuda a nutrir las actividades que vamos desarrollando desde el instituto. Como les comentaba, es uno de nuestros componentes más grandes y creo que el pilar que tenemos ahorita desde la dirección, pero sí tenemos todavía más actividades, aunque esta es la principal. A ver, Karen, yo estoy muy intrigado por cómo entendemos la salud mental de la juventud mexicana. Tú has sido diputada anteriormente y has estado en comisiones como Comisión de Desarrollo Social, como comisiones de la juventud, y has tenido trabajo de campo importante. Hablar de un universo de 40 millones de jóvenes, ¿qué te hace pensar en torno a la salud mental de nuestros jóvenes en México hoy, considerando, bueno, pues este volumen de casos que has tenido de cerca, porque es algo de lo que poco se habla, ¿no? Poco se habla de la salud mental de la juventud y de cómo esto repercute en su capacidad de inserción en la vida laboral, en su rendimiento académico, en su capacidad de interacción familiar, de construcción familiar, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sombra, pues sin duda alguna, en efecto, como tú lo comentas, durante la legislatura que me tocó ser partícipe, desafortunadamente todavía me tocó ser partícipe de una izquierda muy pequeñita en la que nos tocaba dar patadas y patadas para que pudieran atendernos y sobre todo para que pudieran escuchar las necesidades que nosotros llevábamos a Palacio Legislativo para expresar y externar el sentir de las juventudes. Como bien lo comentas, como parte de la Comisión de Juventud, se generaron diferentes foros que derivaban específicamente en temas como para las y los jóvenes. Sin embargo, la apertura nunca fue la suficiente. Hablando desde el gobierno federal que teníamos hacia los gobiernos estatales y los gobiernos locales, que nunca brindaron una atención específica para este tema y nunca se había hecho tan visible el tema de la atención psicoemocional y sobre todo el cuidado de la salud mental de los jóvenes como se hizo a partir de 2020. Sin duda alguna, el tema del COVID nos hizo abrir los ojos, yo creo que a todos. Tuvimos una buena aceptación cuando se hizo la propuesta de crear este componente y la aceptación no solo fue del instituto, no solo fue de los jóvenes, fue de todas las dependencias que mostraron un firme compromiso para cuidar de la salud de nuestros jóvenes en este entorno, sobre todo porque nosotros nos dimos cuenta que dentro de los beneficiarios que teníamos de otros componentes que se desarrollaban de manera presencial antes de la pandemia, hubo muchos chicos que presentaban ya este tipo de situaciones que externaban de manera personal, pero que nos preocupó que al ser 100 beneficiarios que teníamos y de esos 100 beneficiarios 2 o 3 nos decían, ¿sabes qué? Es que estoy mal, estoy pasando por esto y esto. Nosotros lo veíamos por esos 100, evidentemente, pero si como tú bien dices, eso lo transformamos o lo llevamos hacia los más de 40 millones de jóvenes que hay en el país, pues evidentemente nuestro universo de atención que hemos tenido hasta el día de hoy ha sido muy poquito. Una de nuestras intenciones prioritarias es que sea un componente que pueda establecerse de manera permanente, no solo en el gobierno federal, sino de manera recurrente en los gobiernos. Te comento de una experiencia que tenemos y que es lo que nos hace sentir mayor compromiso para que esto crezca. Hay diferentes países como Chile, Colombia, que nos han solicitado toda la creación que se hizo desde Contacto Joven. El año pasado, durante el mes de mayo, se lanzó el manual y el protocolo de este componente justo para que pueda estar en línea, para que pueda ser consultado y para que estos países o estas diferentes instancias que quieran consultarlo y que quieran replicarlo en sus estados, incluso en sus países, puedan tener el fácil acceso y sobre todo que esto se pueda hacer un tema trascendental y sobre todo de atención primordial para los jóvenes a nivel incluso internacional. O sea, Karen, ¿tú dirías que la tarea no ha terminado en el trabajo en torno a la salud mental de los jóvenes? No. ¿Cuáles son nuestras tareas pendientes más urgentes?
No, sin duda alguna es una tarea que no va a terminar, que no, o sea, si nos ponemos a ver a futuro, no podemos darle un fin o no podemos decir que ese es nuestro alcance. Es una tarea que tiene que ser de día a día, es una talacha que tenemos que hacer. Jamás se había puesto hasta atención. Incluso yo creo que lo vemos desde nuestros padres. Yo tengo la fortuna de poder platicar con mis padres todo esto. Incluso ellos se dan cuenta del alcance que estamos teniendo para las familias de manera general, no solo para los jóvenes, y el ver opiniones desde ahí nos alimenta y nos alienta a que sigamos viendo a futuro sin un término. Tenemos tareas específicas, tenemos todavía mucho por delante. Yo creo que una de las tareas urgentes que tenemos es el poder implementar el tema de la salud, la atención de la salud mental y psicoemocional desde las instancias de salud de manera primordial, a lo mejor no de manera anónima, pero que sí que sea una tarea primordial, y no solo en la salud, en los centros de salud, no solo en las instancias de salud, sino también desde las escuelas. Que las escuelas lo vean como una principal herramienta de atención para sus juventudes y sobre todo que desde ahí se desarrolle. En algún momento se planteó desde el Congreso durante la legislatura en la que estuvimos, que poder hacer el tema del cuidado de la salud mental una ley para que se pudiera hacer a nivel nacional, y la idea justo es esa, es una de las grandes tareas. Tenemos la fortuna de que nuestro exdirector general del Instituto Mexicano de la Juventud ahora nos va a representar en el Congreso, y él tiene la tarea firme y el compromiso de seguir insistiendo en que esto sea una ley, en que esto se implemente de manera obligatoria en las escuelas y que se convierta en una materia específica para la atención de la salud de los jóvenes en todo el país. Karen, tú que estás hablando ahora de tareas específicas en el seguimiento, ¿cuáles serían los indicadores más importantes que nos dan la temperatura de la salud mental de las juventudes? Sin duda alguna es un tema alarmante, es un tema que nosotros vemos desde nuestro núcleo institucional, pero si nos ponemos a verlo incluso en un estado, hablando solamente de un estado, la multitud o la cantidad de gente, de jóvenes, gente joven que tenemos, nuestra alarma específicamente es el tema de todo el acercamiento que tienen ellos hacia lo que se han convertido, un caldo de cultivo para la delincuencia organizada, y sobre todo el acceso que tienen para todo el tema de drogadicción, que ya lo tienen muy a la mano. Es una alerta que tenemos de manera emergente. Sin duda alguna sabemos que no es algo que se vaya a controlar de un día para otro, pero siempre tenemos la manera de iniciar para poder lograr grandes cambios en esta materia. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo estoy también muy curioso el analista seguramente tiene muchas preguntas acá. Entonces, analista, adelante. Fíjate, Sombra, que la verdad este programa o componente, como le llama Karen, la verdad me sorprende porque lamentablemente esto es algo que a veces no se escucha en los discursos políticos, ¿no? Difícilmente sabemos qué está haciendo el gobierno por nuestros jóvenes. A lo mejor a veces falta algo de difusión. Y hay que recordar que según la encuesta nacional de bienestar autorreportada del INEGI, 1 de cada 4 jóvenes en México reporta sentirse deprimido o ansioso. De ahí es que este programa pues cobra una gran relevancia. Si estamos hablando de 40 millones de jóvenes, pues al menos 10 tienen este problema, 10 millones tienen este problema, lo cual es alarmante, pero lo gratificante es que el gobierno está haciendo algo para atenderlo. Karen, cuéntanos cómo se puede acercar a un joven que siente este tipo de problemas, o cómo sería el proceso para que ustedes a través del INJUVE puedan apoyarlo. Ellos ya se comunican en algún lugar, ustedes forzosamente tienen que llegar y buscarlo. ¿Cómo sería ese proceso? No, ellos se comunican directamente, mandan la palabra contacto al número de atención inmediata de la plataforma de YouReport, y desde ahí los chicos tenemos diferentes canales de comunicación con los chicos supervisores y los voluntarios.
en tiempo y forma que cuando van llegando estas solicitudes, inmediatamente se van repartiendo con los jóvenes voluntarios y supervisores para que se le dé la atención en el momento. Afortunadamente puedo decirte que no tenemos una lista de espera, los casos se van atendiendo en el momento y en caso de que requieran esta canalización hacia espacios más puntuales o una atención más especializada, de manera inmediata se les atiende. ¿Nos puedes compartir este número para que la audiencia lo anote? Chicos, pongan atención, sí, claro, por favor, sí. Anótenlo. Claro que sí. Los chicos tienen que enviar la palabra contacto al número de WhatsApp, que es 5579 00 96 69. Muchas gracias. Lo vamos a dejar en la descripción del programa para que todos lo puedan usar y se puedan acercar a la ayuda profesional que el INJUVE ofrece. Mario, vamos contigo, Mario. Muchas preguntas tenemos. También muy, muy joven, director de investigación y estudios sobre juventud, egresado del CIDE, experto en mecanismos anticorrupción en el sector privado. Cuéntanos cuál es tu chamba en el instituto. Hola Sombra, hola analista, me da mucho gusto saludarles. Me encantan los nombres de sus personajes, me encanta el formato de este podcast y me encanta todavía más que el día de hoy hayan elegido ser un puente entre lo que hacemos en el INJUVE y su audiencia, entre la que estoy seguro hay muchas, muchos y muchas jóvenes, así que un saludo para todas las personas que nos estén escuchando. Ni tan joven, Sombra, te debo de confesar, yo tengo 37 años y es bien importante en estos temas recordar que legalmente en este país es joven de 12 a 29 años, eso está establecido justamente en la ley del Instituto Mexicano de la Juventud y tiene implicaciones bien importantes. En otros países hay otros rangos de edad, pero acá hablamos de una persona joven entre 12 y 29, de 12 a 15 es adolescente, de 12 a 29 como rango general se es persona joven. Entonces, pero del alma y del espíritu sí, eso sin duda. Pues te cuento muy rápido. Como te platicaba, yo soy director de investigación y estudios sobre juventud. Esta dirección dentro del INJUVE siempre se concibió, porque el instituto tiene poco más de 29 años de existir, siempre se ha concebido como una dirección generadora de información, que no es menor, pero en esta administración nos resultaba pues poco para lo que hay que hacer allá afuera en las calles, en los barrios, en las comunidades. Cuando digo área generadora de información es que pues normalmente las áreas de investigación generan libros, revistas, publicaciones, estudios, se difunden, pero tradicionalmente siempre se quedaban por ahí dando vueltas, si acaso en las universidades, en los círculos académicos, toda esa información que, insisto, no es que sea menor, pues estaba como muy circunscrita a ciertos sectores. Como ustedes saben, en este gobierno una preocupación central es la democratización del bienestar. Todos los derechos, incluyendo la información para todas las personas. Entonces, lo que hacemos desde la Dirección de Investigación es sí generar información, sí generar estudios e investigaciones, pero de un tipo muy específico. Es investigación aplicada, investigación que sirva para nutrir los otros componentes del instituto, como el que acaba de mencionar Karen, Contacto Joven, con cosas sobre cómo se comporta el suicidio, cómo se va moviendo antes y después de la pandemia, cómo están los niveles de ansiedad y depresión, y ahí tenemos un montón de cosas que hacemos en esa materia. Y aparte de nutrir con información a otros componentes del instituto, también desarrolla estrategias con otras instituciones del gobierno federal y con otras entidades de la República también, para que esa información que se está generando, no solo desde el INJUVE, no precisamente desde esta dirección, sino de otras instituciones importantísimas como INEGI, Coneval, CONAPO, de la que ahora voy a hablar un poco a detalle, pues toda esa información se traduzca en acciones gubernamentales y de vinculación con sociedad civil y con muchos sectores como la iniciativa privada para el beneficio de las personas jóvenes allá afuera, ¿no? Entonces, yo elegí de los temas que llevamos en la dirección como 3 para contarles muy rápido de lo que hacemos. Por el lado de la generación de información, desde esta Dirección de Investigación y Estudios, presidimos un comité especializado en información sobre juventud. El INEGI tiene distintos comités, es decir, genera un montón de censos, encuestas que ustedes seguramente conocen, Solvencia igual, pero esas encuestas que van desde ocupación, empleo, ingreso, gasto, uso de tecnologías, entre muchísimos otros temas, muchas veces no está como desagregada para saber y cómo se comporta ese tema para la población joven, es decir, entre 12 y 29 años, porque hay diferencias bien importantes entre el ingreso que tiene una persona de 21 años en este país y el ingreso que tiene una persona de 35, y luego si es mujer cambia, y luego si es mujer indígena cambia más,
y luego si es mujer indígena con una discapacidad, pues todavía peor en términos de ingreso. Esa es justo la realidad que queremos cambiar. Para eso necesitamos información. Entonces se creó este comité técnico especializado en información sobre juventud en el INEGI, lo preside el INJUVE como institución, lo preside la persona titular del instituto, yo soy presidente suplente como director de investigación, entonces llevo los trabajos de este comité. En ese comité pues articulamos, como decía, toda esta información del INEGI, pero con la lente de juventudes. Y tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de reportar cada 3 meses ciertos temas prioritarios, por ejemplo, la mediana del ingreso real de las personas de 15 a 29, es decir, 15 es la edad legal para trabajar en México, entonces de 15 a 29 que ya estás chambeando, cuánto ganas en términos reales, y eso lo monitoreamos trimestralmente desde este comité. También la tasa de informalidad laboral de la población en el mismo rango, es decir, personas jóvenes que están trabajando pero que no tienen un contrato, que no tienen prestaciones, que están pues al margen de la norma, porque todos los otros datos pues se sintetizan con las encuestas, pero este indicador en particular es el tipo de cosas que mapeamos desde este comité técnico, que, repito, está presidido por el INJUVE, pero participan más de 17 instituciones de gobierno, instancias internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Población, UNICEF, sociedad civil y tal. Entonces somos un montón de instituciones que nos reunimos 4 veces al año a ver cómo está la información, qué falta, qué se puede aprovechar. Ese es como uno de los principales proyectos como área de investigación generadora de información. Después tenemos algunos de los usos. Elegí otro de los proyectos centrales de esta dirección, que es la Jornada Nacional sobre Perspectiva de Juventudes. Esta es una jornada que se arrancó en la actual administración y que justo responde a ese objetivo que les contaba de que el conocimiento no se quede por ahí solo circulando en ciertos sectores, sino que vaya a todos los rincones del país. Con esta jornada hemos llegado ya a las 32 entidades del país. Trabajamos principalmente con personas servidoras públicas y con representantes sociales, es decir, diputadas y diputados de los congresos locales, con los gabinetes de las y los gobernadores, con policías estatales y municipales, con profesoras y profesores, con personal médico. Y en estos distintos sectores hablamos de qué es esto de la perspectiva de juventudes y cómo es que al incorporarlo en la chamba cotidiana, sea cual la que sea que nos toque, ya sea que sea diputado o que sea policía o que sea profesora, y cómo incorporando esa perspectiva puedo pues perfilar más todo lo que hago en beneficio de las personas jóvenes, que al final es en beneficio del relevo generacional en nuestro país, para que haya cada vez más personas, por ejemplo, con cierta conciencia social en la Guardia Nacional, con quienes también trabajamos, o con Sedena, la relación que tiene el ejército con las personas jóvenes en las calles, y eso cómo tiene que cambiar en términos de derechos humanos. Entonces, el objetivo de esta jornada es posicionar a la perspectiva de juventudes a la misma altura de otras perspectivas como género, como interculturalidad, cuando hablamos de personas indígenas, personas con discapacidad, diversidad sexual, todas estas perspectivas que se requieren para que el enfoque de derechos, que es como el gran paraguas de que garantiza que todos los derechos nos toquen a todas las personas, pues requiere estas perspectivas para entender que distintos sectores de la sociedad tienen distintas necesidades para poder acceder a esos derechos. Entonces generamos competencias, ese es el segundo objetivo de la jornada, competencias diferenciadas. Ayudamos a que las y los legisladores pues aprendan cómo se legisla con perspectiva de juventudes y ofrecemos metodologías, herramientas. Con los policías trabajamos cómo cambiar el chip de que por ser joven y vestirte de cierta manera y estar a cierta hora en cierto lugar en la calle ya eres un criminal, y más bien cómo incorporar a las personas jóvenes al acceso a la seguridad, a la construcción de cultura de la paz, entre otras muchas cosas que van hasta temas de inteligencia policial, cómo les hacemos parte en una investigación para mejorar la seguridad en su unidad habitacional, en lugar de solo criminalizarles o de plano ningunearles y ni voltearles a ver, que es lo que es la parte contraria, ¿no? Lo que nos lleva al adultocentrismo, pensar que los jóvenes pues son ahí como sujetos pasivos, hay que diseñarles programas, principalmente deporte y cultura, y se acabó. Y no, hay que hacerles parte del desarrollo integral de sus comunidades, de sus escuelas, de sus familias, del país, todo. Eso es la perspectiva de juventudes, dicho como a 3,000 kilómetros por hora, y eso es lo que hace la Jornada Nacional, trabajar en... ¿Puedes repetir ese concepto tan bonito que acabas de poner en la mesa? Adultocentrismo. El adultocentrismo es justo así como el coco del INJUVE, es contra lo que combatimos y lo que luchamos. Y el adultocentrismo, para definirlo muy rápido, es como ese sistema de pensamiento social y cultural, ese sistema que durante muchos años les hizo pensar, o nos hizo pensar a las personas adultas, que el mundo les pertenece, que las decisiones les pertenecen, las decisiones sobre el rumbo de este país, pero también hasta las decisiones sobre el proyecto de vida de las personas jóvenes y adolescentes incluso,
Como decir, a ti te toca esto, a ti te conviene aquello, y tú tendrías que estudiar esto, y el tipo de educación universitaria que le hace falta a este país es esta, y eso es adultocentrismo, cuando las personas adultas consideran que todo les pertenece, incluyendo las decisiones. Y bueno, pues la Jornada Nacional fue justo concebida para combatir todo esto que está impregnado estructuralmente en la sociedad, pero que eso no significa que no se pueda combatir. Se trata de cambiar la conciencia, y como ustedes también saben, una bandera que tenemos, quienes pertenecemos a este gobierno, es la transformación de las conciencias. Y eso significa cosas, no nada más es un eslogan de gobierno. Significa realmente internalizar ideas de que las cosas allá afuera tienen que pasar de un modo distinto, y eso se hace con herramientas y con perspectivas. Entonces, eso es parte de lo que también hacemos en esta dirección de investigación. Ahorita hemos... Sí, Mario, sí, ¿qué cosas tienen que pasar de manera diferentes? O sea, es mucha información la que has vertido en este momento sobre la mesa, y entonces me gustaría que la audiencia pueda tener algo tangible, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo distinto hoy, que es algo que no se había hecho anteriormente? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las barreras que desde tu óptica los jóvenes hoy tienen a su alrededor que no tenían los jóvenes que nacimos por allá de los años 80, ¿no? Porque me acaban de decir que ya no soy joven. ya no. Entonces, ¿cuáles son estas barreras y qué estamos haciendo diferente hoy? ¿Qué estamos haciendo diferente? Prácticamente todo en términos de asuntos públicos. Te pongo como ejemplos puntuales para que no parezca como puro rollo. Por ejemplo, participación política de las personas jóvenes. Es decir, como paraguas, cuando digo que históricamente las personas jóvenes habían sido invisibilizadas en este país, no eran parte de la toma de decisiones, no eran parte del diseño de instituciones públicas, no eran parte del diseño incluso de sus proyectos de vida, como decía hace ratito. Ejemplos puntuales. 2. El primero, participación política. Llevamos ya casi 6 años en este gobierno haciendo énfasis en que muchas cosas puntuales tienen que cambiar. Esta es una de ellas. En las elecciones intermedias del 2023, por primera vez en México, 22 entidades de la República incluyeron acciones afirmativas para garantizar que personas jóvenes pudieran llegar a los congresos locales. Eso no pasaba antes. Es decir, se obligó con el Sistema Nacional Electoral, etcétera, a garantizar que los partidos postularan a personas jóvenes como parte de una cuota, de una acción afirmativa. Hoy tenemos en los congresos diputadas que llegaron por la acción afirmativa de género, diputadas, diputados que llegaron por la acción afirmativa de pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual también en 2023, pero no existía para personas jóvenes. Eso por primera ocasión se instauró y te digo, fueron 22 entidades que la incorporaron. ¿Que eso garantiza que se legisle con perspectiva de juventud y todo cambie? Definitivamente no. Como tampoco por ser mujer legislas con perspectiva de género. Requieres capacitarte, requieres instrumentos, pero sí aumenta la probabilidad de que pues, por tu trayecto, historia de vida, tengas esta sensibilidad. Y aparte abre espacios a las personas jóvenes. Ese es un ejemplo. Hoy hay muchas diputadas, diputados también en la Cámara de Diputados Federal, en el Senado, que han llegado por acción afirmativa, y la idea de las acciones, ustedes saben, es que desaparezcan, que no se requieran y que la propia población que fue sujeto de una cuota, pues cobre esos espacios. Eso está pasando con las personas jóvenes de una forma aceleradísima. Se cambió también, por ejemplo, eso es tarea, por supuesto, del legislativo, pero es en este diálogo con el ejecutivo que ha sucedido, se bajó la edad para poder ser diputada, diputado, diputada a nivel federal, de 21 años que estaba establecido a 18. Un poco para decir, necesitamos más gente joven y aquí no hay jóvenes de primera y de segunda porque entre los 18 y 21 algo pasó. No, también se bajó la edad para ser senador o senadora. Ese es otro ejemplo. Un tercero muy rápido, necesitamos más gente joven, relevo generacional en las instituciones públicas, en los gobiernos, no nada más quienes hablamos de personas jóvenes, sino es que trabajar para, por, con y desde las juventudes. Entonces, la Secretaría de la Función Pública en este gobierno lanzó por primera vez en la historia de nuestro país concursos especiales. Se abre en el sistema de Trabajaen, ustedes saben, para ingresar al gobierno hay concursos, plazas que se concursan en el Servicio Profesional de Carrera, incorporó concursos especiales para jóvenes. Es decir, por primera vez también hace 4 años en ese gobierno se instauraron concursos para mujeres, tener cada vez más mujeres, abrir más espacios para cerrar la brecha de género. Después de ese éxito se vio que también era necesario tener más personas jóvenes, se abrieron concursos especiales para que en el primer nivel de ingreso no fuera un problema ser joven por no tener experiencia, sino al contrario, se cambió esa parte de la norma para decir, si eres joven, tienes 5 puntos adicionales participando con otras personas para que puedas como emparejar el piso, y aparte, si no tienes experiencia, se quitó la necesidad de tener 1, 2 o 3 años de experiencia para el primer nivel de ingreso, se llevó a 0,
ser pasante o tener una licenciatura terminada era suficiente, y ahora ya hay personas jóvenes en el gobierno que entraron por esa acción afirmativa, y eso, pues insisto, va orientado al relevo generacional. Solamente por poner 2 ejemplos como muy macro, ¿no? Más todo lo que, por ejemplo, comentaba Karen sobre lo que se hace con salud mental de las personas jóvenes, eso también fue cambiarle la vuelta a la página. Tú decías bien, Sombra, esto se ha visto siempre como muy invisibilizado, el tema de la salud mental, o inasequible, algo a lo que no todas las personas podemos llegar. ¿Por qué? Porque históricamente se ve la salud mental como un privilegio. Es carísimo atenderte con un psiquiatra, es carísimo ir a terapia, pagar medicamentos. Justo lo que hace este componente, que es mucho más acotado, como bien decía Karen, por la cantidad, del impacto que tenemos y tal, pero pues esos 90,000 personas son 90,000 historias de vida que se han intervenido y que han cambiado. A lo mejor hay muchísimos suicidios que se han evitado y sin un costo, más allá de que tengas o no para adquirir ese privilegio que históricamente se nos enseñó como tal de la salud mental, pues ahora es un esfuerzo más de los varios esfuerzos que hay en el gobierno en términos de salud mental, por cierto, para que todas las personas, principalmente jóvenes, puedan acceder a él, con esta maravilla de que es a la cercanía de un WhatsApp, con pares, porque quien me atiende son voluntarios de mi misma edad. Ese tipo de cosas también se están haciendo distintas. Y si me dejas, me sigo otra media hora con ejemplos, pero sé que tenemos tiempo limitado. Entonces, eso. Y barreras, cierro con eso. Barreras hay un montón, pero todas están en el mismo paraguas, como decía hace unos minutos, el adultocentrismo. Porque todo esto que te cuento, por supuesto que requiere de luchar contra la idea de no, ¿para qué más diputados jóvenes? Necesitan más experiencia, no, ¿para qué más servidoras públicas que hagan sus 3 años y luego vengan aquí? Porque si no van a venir a aprender. Hay muchas cosas que funcionan como barreras, pero todas ellas vienen del adultocentrismo, entre otras muchas que son estructurales, como ingresos, como la apertura laboral, pero bueno, seguramente seguiremos hablando de ello en este podcast. Es correcto, seguiremos hablando de ello y el analista tiene preguntas. Así que, analista. Fíjate que de verdad, después de escucharte, uno se queda pensando que lo que decides, lo que opinas, muchas veces sí viene del adultocentrismo, claro está, ¿no? Y por más que te consideres joven, como dice la Sombra, que nosotros somos jóvenes, y bien lo dices tú, jóvenes de corazón ahora, la verdad es que sí, sí pareciera que el adultocentrismo nos come y nos gana la idea de diferentes cosas. Platicabas de el por qué bajar la edad de los diputados, el por qué bajar la edad de los senadores. Ahora lo vemos, el por qué permitir pasantes recién egresados. Pues tiene esta lógica. Digo, estamos hablando que los jóvenes de ese rango de edad, de 12 a 29 años, pues es el 30% de la población, ¿no? Entonces, es un porcentaje que efectivamente no pareciera estar representado en el país o en las decisiones del país, y el esfuerzo de ustedes es que justamente lo vayan haciendo. Estos cambios, lógicamente, pues modifican lo que es el panorama económico, social, político de nuestra nación. Y bueno, ahora, pensando en esto, justo hablabas de indicadores, tenemos un dato ahí que la tasa de desempleo juvenil en México va fluctuando constantemente, pero sigue una preocupación significativa, especialmente después de la pandemia, como bien nos mencionaba Karen, y hemos visto que el incremento en el interés de los jóvenes por emprender y crear sus propios negocios pues es algo que escuchas continuamente cuando hablas con tus hijos, cuando hablas con jóvenes. Muchos de ellos te dicen, yo quiero tener mi propio negocio, no quiero ser empleado de nadie, ¿no? ¿Hay alguna acción que esté realizando el INJUVE o algún programa o componente que esté llevando para justamente ayudar y apoyar a estos jóvenes para que tengan educación, tengan, no sé, incentivos, algún tipo de apoyos para que puedan crear sus propios negocios o puedan tener una idea más clara de esto? Es una gran pregunta. Sí, y la buena en esto para responderla es Karen, porque ella lleva en su dirección el componente de emprendimiento y varios que nos va a contar ahorita, así que le voy a regresar la palabra. Solo antes quisiera decir como preámbulo, en el Instituto Mexicano de la Juventud trabajamos por todas las juventudes de este país, por todos los sectores jóvenes de México, pero principal y particularmente por esa parte de las juventudes que históricamente fueron más invisibilizados, más excluidos y más marginados, es decir, mujeres jóvenes, indígenas, de comunidades rurales, de pueblos originarios,
etcétera. Entonces, esos componentes que justo nos contará Karen, pues tienen este cobijo de que, pues en este país, esto de que las personas jóvenes no pueden emprender, muchos dirán, es un poco una falacia, hay un montón de emprendimientos jóvenes, y de hecho sí los hay, pequeñas y medianas empresas, en términos generales, como 50-60% de las MIPYMES son generadas por personas jóvenes. El tema es, ¿por cuáles jóvenes? Jóvenes que sin intervención gubernamental de todo mundo lo podrían hacer con dinero suyo de sus familias, digo que está muy bien que exista, por supuesto, pero y todas esas otras juventudes que no tendrían ese privilegio, entre comillas, de poder emprender, eso es para lo que estamos justo trabajando con el instituto, y Karen seguro nos querrá contar ahí. Muchas gracias, Mario. Pues sí, efectivamente, analista, te comento, tenemos desde la Dirección de Bienestar también otro de los componentes que se llama Comercio Joven. Esto es una estrategia para el tema del comercio para los jóvenes. La idea y la finalidad principal de esto es coadyuvar a la sostenibilidad de los emprendimientos, como bien lo mencionas, pero no solo de las empresas, sino de los pequeños negocios de las personas jóvenes, mediante la promoción y difusión del impulso a su comercialización de los productos y los servicios que ellos elaboran. Este componente nosotros lo trabajamos o lo operamos desde el instituto, dividido en 4 estrategias principales. Uno de ellos es el Diagnóstico Nacional de Emprendimiento y Empresas Juveniles, en el cual nosotros lo que hacemos es evaluar todos los emprendimientos que se registran durante nuestras jornadas para poder ver realmente qué emprendimientos pueden ser funcionales en cuanto a la promoción de sus servicios de manera directa, es decir, los servicios que ellos crean, los productos que ellos crean, los que ellos manufacturan. Evidentemente no cerramos las puertas para ninguno de los emprendimientos jóvenes, pero esta es la principal atención que se les da a quienes ellos manufacturan directamente sus productos. Otro de los ejes específicos de este componente es la capacitación que se da para jóvenes construyendo emprendimientos, que de manera directa es para jóvenes del Programa Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro. No limita, evidentemente, también que otros jóvenes puedan participar, pero la idea principal es que los chicos aprendices de este programa puedan ser acreedores a diferentes capacitaciones, tanto introductorias de habilidades digitales y de ventas derivadas del uso en redes sociales, en plataformas y en redes sociales, mediante el comercio electrónico, la cultura financiera y los regímenes fiscales que se otorgan tanto desde el SAT como del INPI. Otro de los ejes que también se manejan desde ahí es justo eso, el impulso al comercio joven que se da. Este impulso que se da es de la mano de las diferentes plataformas que se acercan o que han tenido a bien acercarse a trabajar con el instituto. Tenemos la fortuna de tener convenios firmados con Amazon, con Mercado Libre, con Correos de México, con el SAT, con Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y ellos a lo largo del año, junto con nosotros, formamos diferentes campañas en las que se les busca apoyar a las y los jóvenes. Con el SAT directamente lo que hacemos es buscar o encontrar más bien la forma de apoyarlos para que ellos puedan registrar su marca de manera directa y tener todo en regla para que ellos puedan en algún futuro poder incluso exportar sus materiales que ellos trabajan, el tema de sus emprendimientos. Tenemos la fortuna de que hasta el día de hoy sí se han dado casos en los que hay chicos que han exportado sus productos, y la verdad es que eso nos ayuda para que pueda seguir creciendo esta estrategia. También con el INPI lo que hacemos es que ellos a lo largo del año nos otorgan de 2 a 3 campañas de precio diferencial para las juventudes de nuestro país. Es decir, ellos les otorgan hasta un 90% de descuento a las y los jóvenes para que ellos puedan realizar el trámite de solicitud de su registro de marca, registro de nombre o de aviso comercial. Incluso ellos pueden solicitar los 3 trámites en una sola solicitud que se hace al instituto. Nosotros les emitimos una carta. Esta carta es foliada. El INPI, al momento de recibirla, da completamente el seguimiento de las solicitudes de los chicos, y la verdad es que ha sido muy
muy bien recibido por parte de los jóvenes. En la última campaña que tuvimos, que fue a principios del mes de agosto, pudimos atender a más de 1,000 chicos que solicitaron este trámite de registros y de solicitud de marca y de nombre comercial, y nada más, pues lo único que queda es que el INPI les dé el seguimiento para que ellos puedan concluir con el trámite de sus registros. En ese sentido, una duda. ¿Qué porcentaje de atención tienen? Pensando que te llegan 1,000 solicitudes, ¿cuántas lograron atender ustedes? Nosotros no nos llegaron 1,000 solicitudes, llegaron más de 3,000. Nosotras atendimos 1,000 solicitudes porque lo que hacemos es hacer un filtro para ver cuáles son las que vienen completas con la documentación que requerimos y cuáles son las que realmente nos firman, porque además solicitamos cartas en las que nos especifiquen y garanticen que sí el nombre que ellos pretenden registrar es de ellos y que no está registrado o que no tiene algún trámite legal por el reconocimiento de estas marcas o de estos nombres comerciales. Perfecto, entonces pareciera que de las que logran cumplir el 100% de los requisitos, básicamente ustedes están atendiendo la totalidad porque están cumpliendo con ese tema, ¿no? Exactamente. Excelente. Exactamente. Afortunadamente las juventudes se han puesto las pilas para tener todo en orden y justo tratar de aprovechar todas estas campañas para que ellos puedan realizar y tener en regla todos los trámites para que sus marcas no sean utilizadas por terceros. Excelente. ¿Y cómo se inscriben los jóvenes a este programa? ¿Es otro número? ¿Hay una convocatoria anual, semestral? No sé. ¿Cómo le hacen los jóvenes para poder integrarse a estos programas de atención? El tema de las convocatorias de INPI, efectivamente es una convocatoria que se manda o que se emite, no te puedo decir que de manera trimestral o semestral, porque dependemos mucho de los periodos en los que INPI nos otorgue estos descuentos, estas campañas de descuentos. Hemos tenido la fortuna de, al día de hoy o lo que va del año, llevamos 2 campañas de descuento de precio diferencial, en los que en esta emisión de agosto atendimos a 1,000 chicos o se concluyeron las 100 cartas, pero en la que se llevó a cabo en el mes de febrero se atendieron en su totalidad 649 de 4,200 solicitudes que hubieron. Entonces llevamos más de 1,600 cartas foliadas que se han entregado, que se han enviado para que los chicos puedan dar el seguimiento de sus registros de marca ante el INPI. Y justo como les comentaba, la última estrategia que se genera desde el componente comercio joven es mercado joven, que ese va más dirigido al tema de los emprendimientos. Principalmente la idea de generar mercado joven es porque, como bien tú dices, los jóvenes emprendedores no tienen un espacio en donde ellos puedan comercializar sus productos, y lo que hicimos es trabajar de la mano de gobiernos de los estados, de los municipios y gobierno federal para que podamos juntos crear o generar espacios en los que ellos puedan comercializar estos productos. Es decir, los gobiernos municipales nos apoyan ubicando un lugar en el que ellos, o de manera estratégica, un lugar en el que ellos puedan comercializar sus productos. El gobierno estatal lo que hace es hacer la gestión hacia sus dependencias, incluso hacia su mismo gobierno, para que puedan tener o se puedan tener los insumos para que los chicos no tengan que gastar ni un solo peso para usar esos espacios. Es decir, se les presta a veces desde su mesita, sus sillas, se ponen carpas, todo para que ellos tengan las condiciones para que puedan realizar estas ventas oportunas de sus productos. Y desde el Instituto Mexicano de la Juventud lo que hacemos es lanzar una convocatoria. Se lanza a nivel nacional, sin embargo siempre se especifica hacia qué estado es al que estamos yendo, qué municipio es, pues sobre todo para garantizar que sean los chicos de esas localidades o de esas comunidades los que se acerquen a estos espacios y sean ellos los principales beneficiarios de esta estrategia. Afortunadamente esto se ha expandido hacia todos los estados del país. Al día de hoy llevamos, lo que va del año, llevamos 54 mercados jóvenes en 66 municipios a lo largo del país, y la verdad es que eso nos ha ayudado mucho porque 25 entidades de nuestro país han participado dentro de esta estrategia y nosotros contabilizamos solo 54. Sin embargo, también les comento que los estados
también ya se han hecho de sus mercaditos jóvenes. Ellos hacen, de un mercado joven que hacemos a nivel federal, ellos hacen hasta 6 o 7 mercados jóvenes al año en sus entidades y en sus diferentes municipios. Entonces, eso ha ayudado a que esta red crezca. Normalmente lo que hacemos es generar una red de información de datos de las y los jóvenes que son beneficiarios, porque también lo que nosotros hacemos es que de nuestras otras estrategias, cada que hay campañas o cada que hay información importante que les podamos compartir, se les envía por correo, se les invita por correo para que participen en las campañas, y la idea principal es que ellos sean los beneficiados y los que sigan dando continuidad hacia todas las estrategias que se generan derivados de este componente. Entonces, ellos se invitan. Pero además, desde el marzo de este año, nos sumamos específicamente al tema de Jóvenes Construyendo el Futuro para que las y los jóvenes de este programa, que son emprendedores, también se sumen a estas estrategias y también sean beneficiarios no solamente del programa de gobierno federal, sino también de los programas pequeñitos como Mercado Joven que se están ofertando para ellos y de las capacitaciones que se dan en diferentes temas, desarrollar y llevar a buen término el registro total de sus emprendimientos. Muy bien, Karen. Muchas gracias, Karen, por toda esta información. El tiempo se nos está agotando. Analista, ¿tienes todavía preguntas? Yo tengo un montón también. Entonces, ¿no? Ya no tienes. Ok, perfecto. Entonces, vamos a lo que sigue. Mario, a ver, esta es una pregunta que me surge acá. El Instituto Mexicano de la Juventud, pese a tener una tarea tan importante, se antoja titánica, tiene uno de los presupuestos más pequeños en el presupuesto de egresos de la Federación. Y si bien es cierto, hubo un incremento de más o menos el 2% con respecto al ejercicio fiscal 2023 versus 2024, ¿qué vamos a hacer como Estado para poder alcanzar a todos los jóvenes? Porque con el presupuesto que tenemos el día de hoy, pues claramente no sería suficiente para alcanzar a los 40 millones de jóvenes que hay en este país. Es una gran pregunta, Sombra. Efectivamente tenemos una tarea titánica. La gran ventaja que tenemos como instituto es que no la hacemos solas, sino la hacemos solos. Es decir, el Instituto Mexicano de la Juventud tiene la tarea, por ley, de articular la política de juventudes a nivel nacional. Trabajamos con toda la administración pública federal, eso significa con todas las secretarías, con todas las dependencias, pero también con las 32 entidades de la República. En cada estado de la República hay una instancia estatal de juventud. En algunas entidades es una secretaría, en otras subsecretaría, en otras son institutos como nosotros. Y lo que hace el Instituto Mexicano de la Juventud es articular los esfuerzos con toda esta visión sistémica, trabajando con todas las dependencias que tienen sus presupuestos, sus recursos humanos, sus talentos, sus programas, y con todas las entidades que tienen también todo de lo mismo, articulando, dando sentido, orientando. Entonces, más allá del presupuesto que se ha asignado al Instituto Mexicano, esta nueva visión que se ha empujado y de la cual creo que todos en el Instituto nos sentimos bien orgullosos, es de articulación, significa también articular esos otros presupuestos, esos otros programas, esas otras acciones, sin inventar el hilo negro, sin invadir atribuciones, porque las entidades son autónomas, los titulares de estas instancias son definidas por sus gobernadoras y gobernadores, pero tenemos encuentros periódicos, al menos 4 veces al año, con todas las personas titulares de los estados para coordinar acciones, para aprender mutuamente, nosotros mostrar lo que hacemos y que las entidades lo repliquen, como menciona Karen, con los mercados jóvenes, o aprender también desde la federación de lo que se hace en los estados. Entonces, esta visión, la verdad, yo la siento un poquito, a veces injusta, desde alguna parte de la crítica de decir, se ha castigado ciertos temas por tener menos presupuesto. Pues depende. En administraciones anteriores yo sí lo veía como tienen un montón de dinero y sus resultados son así de chiquitos. En esta administración, con muchísimo menos dinero, tenemos resultados mucho más grandotes. En el instituto, la verdad, sentimos mucho orgullo de que podemos tener quizá menos de la mitad del presupuesto de lo que tenía este instituto en la administración anterior, y hemos, sin echarnos como demasiadas flores autocomplacientes, pues tenemos resultados mucho más palpables. Yo mencionaría nada más uno rapidísimo, la confianza de las personas jóvenes allá afuera, en las calles. Hoy ubican en todo el país al INJUVE, hoy ubican lo que hacemos desde el INJUVE, confían en las instituciones de gobierno, confían en el INJUVE, y eso es parte del trabajo de territorio que hemos estado haciendo,
del estar allá, presente en las comunidades, en las calles, y no como desde el escritorio tratando de hacer cosas con el paquetote de billetes que se les daba. Entonces, es un poco relativo, ¿no? Claro que siempre mayor presupuesto aumenta las probabilidades de poder hacer más, de mayor resonancia, pero no es la única manera. También la creatividad, la innovación, la coordinación interinstitucional, que esa es una cosa con la que yo tengo gran obsesión. La coordinación interinstitucional es la que permite potenciar esfuerzos y en eso nos hemos dedicado. Y si me dan chance, yo quiero en 2 minutos mencionar una actividad más, porque dije que iba a mencionar 3 y mencioné 2, y es un poco el cierre porque lo guardé como comercial e invitación también. Y aparte también ayuda un poco el tema, quiero cerrar con un concepto que estoy seguro que a la sombra le va a ayudar a no irse tan deprimido hoy que se enteró que ya no es joven, que es la intergeneracionalidad. La intergeneracionalidad es un concepto bien importante en perspectiva de juventudes. El asunto de las juventudes no le compete solamente a las personas entre 12 y 29 años, nos toca a todos los sectores, a todas las personas de todas las edades, porque solo pensando en gobierno, está permeado de personas adultas. Bueno, hay que abrir espacios como los que contaba con acciones afirmativas, los congresos. Históricamente las presidencias municipales eran para caciques de más de 55 años, hoy en día vemos un montón de presidencias municipales a cargo de personas de 28, de 29 años. Me parece que la persona más joven entró con 25 años en Sayula, en el municipio, en la actual administración, etc. Entonces, bueno, el tema de la intergeneracionalidad nos toca a todas las personas y es uno de los 4 pilares, de hecho, que sostiene a la perspectiva de juventudes. Ahora, no es nada más como para curarnos en salud. Evidentemente, la prioridad es abrir espacios para que sean las propias personas jóvenes quienes incidan en las políticas que están destinadas para ellas. Y quiero cerrar con eso. El Consejo Ciudadano de Políticas Públicas en materia de juventud, en mi caso, es otro de los proyectos, de los temas que llevamos en la dirección, y es un consejo de participación ciudadana, un consejo nacional, que está conformada por 20 personas jóvenes, se releva por mitades cada año cambiamos 10 consejerías, y estas 20 personas jóvenes que se seleccionan de todo el país suelen ser liderazgos bien importantes en sus respectivas áreas, y se dedican, tienen un objetivo central, que es vigilar la política nacional en materia de juventudes y emitir recomendaciones de cómo se puede fortalecer en todos los temas que se han mencionado y muchos otros. Hoy en día, por ejemplo, nuestro consejo está conformado de una forma tan plural que la presidenta del consejo es una mujer joven, madre soltera, el vicepresidente del consejo es un joven indígena maya del sureste del país, y el secretario general es un joven con discapacidad motriz, está en silla de ruedas. También tenemos una consejera sorda, también tenemos una consejera afromaya. Es decir, hemos buscado en esta lógica interseccional que todas las juventudes, con todas sus realidades, estén representadas en ese consejo y estén vigilando lo que hacemos desde el gobierno y estén además aportando ideas de cómo se puede y se debe mejorar todo lo que se hace, desde seguridad pública hasta cambio climático, pasando por turismo, emprendimiento, incluso laboral o educación. De tal suerte que en esta lógica de convivencia entre la visibilización y la generación de espacios que les tocan, que les corresponden para alzar su propia voz, también de forma intergeneracional, estamos sumando a todos los sectores para entender que el avance de un sector de la sociedad es compromiso y obligación de todos los demás. Súper, Mario. Pues muchísimas gracias. Y la verdad que sí, podríamos estar hablando aquí días sobre las juventudes. A ver, no quiero cerrar de manera pesimista, pero sí quiero que veamos hacia dónde va la juventud del país, ¿no? O sea, estamos en un mundo que cada vez demanda más de todos, de los jóvenes, de los adultos. La expectativa de vida, por un lado, se ha elevado muchísimo. Por otro lado, como el analista lo decía hace un momento, la tasa de desempleo en jóvenes tiene un comportamiento distinto al resto de la población. ¿Cuáles son los retos que ustedes, Karen, Mario, Raúl, les gustaría que los jóvenes que están escuchando este programa tuvieran acá en el consciente, ¿no? Que cuando salgan a la vida sepan que existen determinadas barreras. Piensen en uno y nos lo van diciendo, porque creo que una de las cosas más útiles que le podemos dejar a nuestras juventudes es decirles, bueno, miren, a nosotros nos tocó esta barrera y logramos hacer esto para saltarla, ¿no? Y a veces no somos conscientes de las barreras que tenemos y solamente estamos como
batallando contra este techo de cristal que no podemos romper, a lo mejor temas tecnológicos, a lo mejor temas de acceso a sistemas financieros, a lo mejor temas de competencia internacional. O sea, ¿cuáles serían estas barreras que ustedes observan para las juventudes actuales? Karen, después Mario. Muchas gracias. Sí, sin duda alguna el tema de una de las barreras principales es el acceso completamente a todos los servicios fundamentales y prioritarios para las juventudes y yo creo que uno de los propósitos que las y los jóvenes deberían de tener como muy claros es que sin duda alguna el relevo generacional, como lo mencionaba Mario, es lo que va a hacer cambiar. Karen, se nos ser reconocidos completamente como sujetos de derecho y siendo los principales actores estratégicos del desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. No quiero sonar como muy discursivo, pero así va a sonar al inicio y estoy consciente de ello. Y es que tú, Sombra, le diste justo la clave en lo que dijiste ahí entre líneas. A veces no tenemos conciencia de esto y de aquello. Yo creo que es el principal reto, tomar conciencia y agarrar la batuta del desarrollo. Por eso digo que va a sonar como muy arroyo. Tomar conciencia y agarrar la batuta del desarrollo significa muchas cosas bien profundas. Significa que en serio se la crean como personas jóvenes de que las decisiones del rumbo de este país les corresponden también, que son motor de la transformación de la forma en la que se hacen las cosas, pero no solamente a visión nacional, también en sus casas, en sus familias, también en su comunidad, en la escuela en la que estudian, en el lugar donde trabajan. Asumirse como persona joven significa asumir este relevo generacional, decir, aquí hay algo que no me late cómo está funcionando, a mí me toca transformar, a mí me toca cambiar, a mí me toca impactar, y no estoy solo, no estoy sola en ello. Hay instituciones, que no es porque sean buena onda, es porque es su chamba y están obligadas, están generando condiciones y una atmósfera de verdadero ejercicio de derechos. Y eso de ejercicio de derechos también suena muy discursivo, pero ejercer derechos significa tener un trabajo donde yo no nada más voy 8 horas o 10 horas, o 13 horas y me paguen cierto dinero y se acabó, sino donde yo también me pueda desarrollar como individuo, donde yo también pueda aportar a la sociedad, donde yo pueda sentir que estoy aportando para que la empresa, el negocio, la institución donde trabaje en 5 años sea distinta porque nada más yo pasé por ahí y punto. Eso es tomar conciencia de agarrar la batuta del desarrollo y ese es el principal reto que yo creo que las personas jóvenes tienen y que hoy en día, lo digo con mucha franqueza, a mí que tengo este privilegio que me ha tocado visitar ya las 32 entidades y hablar de esto con mucha gente, principalmente jóvenes, está sucediendo. Esto que no quiero que suene como demasiado ideológico, pero yo, digamos, lo tengo como parte de mi estilo de pensar y de vivir. Esto que llamamos transformación de las conciencias allá afuera en la calle se ve real y sobre todo en las juventudes es algo bien interesante. Y esta transformación implica esa conciencia de decir, el rumbo de este país me corresponde, me toca y durante muchos años me lo negaron. Entonces voy y confío en que esto que las instituciones están diciendo que están haciendo es real y 2, les obligo a demostrarme que es real, porque para eso estamos las instituciones. Ese es el segundo reto, fiscalizarnos, vigilarnos, exigirnos, reclamarnos, cuando es necesario también reconocerlo, pero sobre todo, esa es la puerta al acceso de derechos, ir a decirle a las instituciones, a todas, educación, trabajo, salud, medio ambiente, todas las que se puedan mencionar, dices que estás haciendo cosas por el relevo generacional, para abrir espacios o sectores que históricamente no los teníamos, ahí voy, me lo estoy tomando en serio. Eso es fiscalización, eso es participación, y yo creo que ese es como uno de los principales conjuntos de retos, más todos los que mencionaba Karen, que pues también son bien estructurales, y nos toca a las instituciones seguir chambeando para seguir transformando. Muchas gracias, Mario. Raúl ha estado muy calladito en toda la sesión. Yo sé que está corriendo de un lado a otro, pero, a ver, Raúl, yo no puedo dejar de preguntarte porque el trabajo que tienes en el instituto pues es fundamental, porque el derecho a la información, el 6º y el 7º constitucional son articuladores de otros derechos, ¿no? Son estos derechos llave. ¿Qué papel juega la comunicación social, Raúl, en el desarrollo de las juventudes? Así es, Sombra, analista, me da muchísimo gusto saludarles. La verdad es que, pues bueno, ¿quién mejor que mis compañeros y compañeras que llevan en territorio estos programas, estas acciones, estas estrategias, para poder hablar de ellas? Siempre escucharles es un deleite, pero pues justamente mi chamba es justo esto,
Yo siempre digo que la función de la comunicación es hacer que la gente coma verduras. No están sabrosas, pero las necesitan. Y eso es justamente lo que a mí me toca hacer dentro del instituto. Es crear estos puentes, estos lazos de comunicación entre las personas jóvenes y pues justamente lo que estamos haciendo desde lo institucional. Es bien complejo y es bien complicado porque cuando normalmente las personas jóvenes piensan en gobierno, justamente cae esta idea adultocentrista, justo esta idea rígida de no tener cabida, y es ahí donde entra el reto, muy de la mano con la pregunta anterior que hacías, Sombra, que hay que hacer justamente esta chamba para que las personas jóvenes, hablando como desde esta parte muy institucional, puedan ejercer plenamente sus derechos, pero hablándolo desde palabras más llanas, es justamente el hacer que las personas jóvenes se la crean, puedan entender que tienen derechos, que tienen todo el derecho y la capacidad, sobre todo, de poder plantearse su proyecto de vida. Y justamente esto que comentaba Mario, incidir en sus comunidades, incidir en las realidades que están viviendo. Y justamente desde la comunicación hemos tenido un trabajo bastante arduo y debo admitir también incansable desde el instituto, para que todo esto que está pasando desde lo institucional pueda llegar desde a personas que viven en la Ciudad de México, como puedan llegar también y conozcan Contacto Joven y usen Contacto Joven, por decir en Veracruz, pero al mismo tiempo pueda haber una vinculación con la perspectiva de juventudes, con alguien que vive en Chiapas, o al mismo tiempo pensar en que vamos a contarle al mundo que hubo un mercado joven en Acapulco, Guerrero. Entonces, debo admitir que estoy muy orgulloso, sin el afán de ser excesivamente elogiando pues nuestro trabajo, pero la verdad es que hemos creado puentes muy interesantes con las personas jóvenes de todo el país. De hecho, aprovecho el momento para hacerles la invitación a todas las personas jóvenes que nos estén siguiendo en este momento, que nos sigan en nuestras redes sociales, que busquen nuestras redes sociales. Aparecemos en el Facebook como INJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud, y en Instagram, que son pues nuestras dos cuentas, digamos, más principales, más robustas para justamente la interacción con las personas jóvenes, como INJUVE-MX. Ahí estamos posteando completamente todas nuestras convocatorias, todas las iniciativas y también de la mano de toda esta información que puede ser de interés para personas jóvenes. Nos hemos encontrado que todavía hay una gran resistencia de parte de la sociedad a romper estos estigmas y estas barreras de escuchar a las personas jóvenes, porque sí, cabe señalar que pues ya no somos parte del grupo etario quienes estamos en este podcast, pero justamente hacemos la chamba de tratar de escuchar qué es lo que las personas jóvenes quieren, necesitan, como bien lo señalaba Mario, desde la investigación en datos duros, desde el trabajo en territorio como el que hace Karen, pero también desde estas partes virtuales y digitales como lo hacemos desde comunicación. Y esto nos ha permitido encontrar algo que aunque ya sabíamos en papel, pero la juventud es diversa. Son realidades tan diversas como las personas jóvenes, que no va a ser lo mismo que estén viviendo una persona joven, ni siquiera siendo hombre o siendo mujer, con una identidad de género distinta, si sufre de alguna discapacidad o si vive en una zona urbana o rural. Y es ahí donde creo que estos puentes son los que nos permiten escucharles de una manera más directa. Y por qué no también decirlo, algo que nos ha pasado muy curioso es que entendemos que también dentro de este proceso burocrático que muchas veces creemos y aludimos que es justamente lo que pasa en el gobierno federal, podrían pensar, ay, voy a escribirle en el Facebook y nunca me van a contestar del INJUVE, ¿no? Y ahí yo personalmente con mi equipo somos los que estamos tratando de justamente recabar información, orientar y ayudar. Así que si alguien por ahí nos escribe en el Facebook, ahí me saludan, por favor, que seguramente seré yo quien les esté dando atención puntual a todas las dudas y comentarios que puedan tener. Muchísimas gracias, Raúl. A ver, el tiempo no se termina, pero a nosotros pues se nos está acabando de este lado el tiempo para este episodio. Nos encantaría tenerlos nuevamente en el programa y que nos sigan compartiendo todo lo que el instituto hace a favor de los jóvenes. Antes de cerrar, Karen, Mario, Raúl, nos gustaría que le den a nuestra audiencia
una recomendación, si les tuviera que dar un consejo cada uno, ¿cuál sería, Karen? Pues sin duda alguna, retomando un poquito lo que Raúl nos decía de el seguir las redes del instituto, invitarlos completamente a que nos sigan y a que se conecten las y las jóvenes en el tema de Contacto Joven. Es una red muy bonita, la verdad es que les ayuda mucho. A nosotros nos permite conocer y tener un panorama más amplio de la atención y los cuidados que se para las juventudes. Y evidentemente pues también invitarlos a que sean partícipes de todas y cada una de las convocatorias que se emiten desde el instituto, porque siempre son creadas especialmente para todos los jóvenes, y qué mejor que sean ellos los que primero las vean, los que las atiendan y sobre todo se beneficien de ellas. No quiero dejar partir o no me quiero ir sin mencionarles nuevamente el número de Contacto Joven. Los chicos tienen la atención específica mandando la palabra contacto al número de WhatsApp 5579 00 96 69. Sin duda alguna tengan la confianza, la seguridad y la certeza que es un tema completamente anónimo y que se van a sentir con toda la confianza y la seguridad de que va a ser siempre así y su información nunca va a ser compartida hacia otros medios. Muchas gracias, Karen. Mario, un consejo que le darías a los jóvenes que nos escuchan. Yo dije en mi intervención pasada justamente que tenía una invitación y un comercial y no lo hice, así que voy a aprovechar mi minuto del consejo para eso. Mi consejo es que busquen la convocatoria del Consejo Ciudadano de Seguimientos Políticas Públicas en materia de juventud, el CONCEP. Este Consejo Nacional les está esperando. Ahorita mismo tenemos una convocatoria de renovación abierta, entonces ahí en nuestras redes sociales pueden estar viendo el link, postúlense, sean parte de todo este esfuerzo de apertura institucional y de las decisiones. Y si ya no les alcanza por algún motivo la fecha, porque está próxima a cerrar, cada año, más o menos en el mes de agosto, septiembre, se abre la convocatoria de renovación del concepto. Entonces ahí esténle dando seguimiento, porque si no es la convocatoria, igual hay muchos otros proyectos en los que se pueden sumar de este Consejo Nacional a nivel federal, pero también en las entidades de la República que están representadas hay un montón de trabajo que hacen y ahí hay muchas redes que ustedes pueden aprovechar, potenciar para acercarse al INJUVE, a las instituciones del gobierno federal y también para chambear mucho en sus estados. Entonces es una gran ventana de oportunidad este Consejo Nacional para crear redes y para hacer cosas. Si tienen inquietudes, métanse, participen o contacten a nuestras consejerías porque están y estamos para eso. Y consejo, bien rápido en los últimos 15 segundos. No dejen, como decíamos en las intervenciones pasadas, de confiar o al menos de dar el beneficio de las dudas a esos proyectos, instituciones en los que de pronto tienen ahí como información, conocimiento. Métanse, búsquenlo, llamen, contáctenos, así como decía Raúl, igual Karen, igual yo, cualquiera de las otras personas del INJUVE, estamos para servirles en nuestras redes o en nuestros correos y contactos que seguramente por ahí se distribuirán. Así que, pues eso, no dejen de participar y de hacer esto suyo. Muchas gracias, Mario. Raúl, un consejo para finalizar. Claro que sí, Sombra. Pues yo me voy a ir un poquito más alejado de lo institucional. La recomendación, consejo que yo puedo tener para las personas jóvenes son dos cosas. La primera es recordar que los cambios, los grandes cambios, las grandes transformaciones comienzan con una pequeña idea. Créanse, a todas las personas jóvenes se los digo, créanse que son motores de cambio, que son agentes de cambio, que tienen derechos, que los pueden ejercer plenamente. El Estado está obligado a ayudarles a que los puedan ejercer y por lo tanto, pues no duden en hacerlo. Tomen las riendas no solo de su vida, sino de sus comunidades, de su entorno, de nuestro país. Y la última, recordemos siempre que hay tantas realidades como personas. Y por lo tanto, este bono generacional, toda esta cantidad de personas jóvenes que hay, implican una realidad distinta a cada una de ellas. Y por lo tanto, hago un llamado a la empatía para las personas jóvenes. Eso es lo que yo les podría decir. Y desde el INJUVE, aquí estamos para ayudarles, para escucharles y ser un compañero institucional, una compañera institucional en este proceso maravilloso pero temporal que se llama juventud. Muchas gracias, Raúl. Querido analista, tu última reflexión para cerrar, porque ya nos vamos. Pues en mi caso, a lo mejor pareceré muy adulto, pero diría que escuchen a quienes han recorrido el camino antes que ustedes. Su experiencia puede ahorrarles errores y darles una perspectiva valiosa.
pero al mismo tiempo no olviden cuestionar y adaptar lo que aprenden a su propio contexto y objetivos. Usen la experiencia de otros como un punto de partida, no como un límite, y entre ustedes está el cambiar y mejorar este mundo. Pues muchísimas gracias a todos. Estamos súper contentos de haberlos tenido aquí esta noche. Esperamos, querido auditorio, que se hayan llevado información valiosa, que tengan nuevas herramientas con esto. Recuerden que el Instituto Mexicano de la Juventud está cerca de ustedes a un WhatsApp de distancia y nos escuchamos la próxima semana. Adiós, amigos. Adiós. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.